1 de agosto, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Nápoles en el año 1696. Obtuvo el doctorado en ambos derechos, recibió la ordenación sacerdotal e instituyó la congregación llamada del Santísimo Redentor para fomentar la vida cristiana en el pueblo. Se dedicó a la predicación y a la publicación de diversas obras, sobre todo de teología moral, materia en la que es considerado un auténtico maestro. Fue elegido obispo de San Ágata de Goti, pero algunos años después renunció a dicho cargo y murió entre los suyos en Pagami, cerca de Nápoles, en el año 1787. Su biografía. San Alfonso nació en Nápoles el 27 de septiembre de 1696. Sus padres, don José de Liguori y doña Ana Cavalieri, eran de familias nobles y distinguidas. Era un niño prodigio, con gran facilidad para los idiomas, las ciencias, el arte, la música y otras disciplinas. Empezó a estudiar leyes a los 13 años y a los 16 presentó el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Nápoles. A los 19 años ya era un famoso abogado. Conversión. Según se cuenta, en su profesión como abogado no perdió ningún caso en 8 años, hasta que un día, después de una brillante defensa, un documento demostró que él había apoyado, aunque sin saberlo, lo que era falso. Eso cambió su vida radicalmente. Hizo un retiro en el convento de los Lazaristas y se confirmó en la Cuaresma de 1722. Estos dos eventos reavivaron su fervor. Al año siguiente, en 2 ocasiones, oyó una voz que le decía: abandona el mundo y entrégate a mí. Hizo voto de celibato y abandonó completamente su profesión. Muy pronto Dios confirmó cuál era su voluntad. Se fue a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia a pedir ser admitido en el oratorio. Su padre trató de impedirlo, pero al verlo tan decidido le dio permiso de hacerse sacerdote, con la condición de que se fuese a vivir a su casa. Alfonso aceptó, siguiendo el consejo de su director espiritual, que era oratoriano. Hizo los estudios sacerdotales en su casa. Fue ordenado sacerdote en 1726, cuando tenía 30 años. Los 2 años siguientes se dedicó a los vagos de los barrios de las afueras de Nápoles. En, la, en los comienzos del siglo XVIII combatió la prédica muy florida y el rigorismo jansenista en los confesionarios. Él predicaba con sencillez. El santo decía a sus misioneros: emplead un estilo sencillo, pero trabajad a fondo vuestros sermones. Un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a la masa. Por otra parte, o por mi parte, puedo deciros que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla. San Alfonso abandonó su casa paterna en 1729 a los 33 años de edad y se fue de capellán a un seminario donde se preparaban misioneros para la China. En 1730, el obispo de Castellamare, el monseñor Falcoya, invita a Alfonso a predicar
unos ejercicios en un convento religioso en Escala. Este hecho tuvo grandes consecuencias porque ayudó a discernir a las religiosas una revelación que tuvo la hermana María Celeste. El día de la transfiguración de 1731, las religiosas vistieron el nuevo hábito y empezaron con la estricta clausura, vida de penitencia. Así comienza la congregación de las redentoristas. En 1732 se despide de sus padres y vuelve a Escala, y con la ayuda y colaboración de un grupo de laicos, a los 36 años funda la Congregación del Santísimo Redentor, cuya primera casa perteneció al convento de las religiosas. San Alfonso era el superior inmediato y Monseñor Falcoya era el director general. Al poco tiempo comenzaron los problemas. La congregación se dividió entre los dos superiores. Al poco tiempo la hermana María Celeste se va a fundar otra congregación. A los 5 meses el santo se quedó solo con un hermano, pero más tarde se presentaron nuevos candidatos y se estableció en una casa más grande. En 1734 fundó otra casa en Villa de Gliciavi y se dedica a misionar allí. Su confesionario estaba siempre lleno. Trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar. En 1737 se divulgan rumores sobre la casa de Villa degli Chiavi y San Alfonso decide suprimir esa fundación. Al año siguiente también cierra la casa de Escala. Organizó misiones en Nápoles por 2 años a pedido del cardenal Spinelli, arzobispo. En 1743, al morir Monseñor Falcoya, San Alfonso vuelve a ocuparse de su congregación como superior general y se encarga de redactar las constituciones. A pesar de la oposición de las autoridades españolas, los misioneros reorganizados fundan varias casas. En 1748 San Alfonso publica en Nápoles la primera edición de su Teología Moral. La segunda edición apareció entre los años 1753 y 1755. En 1749, el Papa Benedicto XIV aprobó la congregación y a partir de eso el éxito fue enorme. En 1750, los jansenistas comienzan a divulgar que la devoción a la Santísima Virgen era una superstición. San Alfonso defiende a Nuestra Señora publicando las glorias de María. San Alfonso era estricto, pero a la vez tierno y compasivo. En el proceso de beatificación, el padre Cajone dijo: a mi modo de ver, su virtud característica era la pureza de intención. Trabajaba siempre y en todo por Dios, olvidado de sí mismo. En cierta ocasión nos dijo: por la gracia de Dios, jamás no he tenido que confesarme de haber obrado por pasión. Tal vez sea porque no soy capaz de ver a fondo en mi conciencia, pero en todo caso nunca me he descubierto ese pecado con claridad suficiente para tener que confesarlo. Esto es realmente admirable teniendo en cuenta que San Alfonso era un napolitano de temperamento apasionado y violento que podía haber sido presa fácil de la ira, el orgullo y de la precipitación. A los 60 años fue elegido obispo de Santa Gata.
de Goti, diócesis pequeña con 30.000 habitantes, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes, entre los cuales habían varios que no practicaban su ministerio sacerdotal o llevaban mal la vida. Algunos celebraban la Santa Misa en 15 minutos. San Alfonso lo suspendió ipso facto, a no ser que se corrigiesen, y escribió un tratado sobre ese punto. En el altar, el sacerdote representa a Jesucristo, como dice San Cipriano, pero muchos sacerdotes actuales, al celebrar la misa, parecen más bien saltimbanquis que se ganan la vida en la vida pública, en la plaza pública. Lo más lamentable es que aún los religiosos de órdenes reformadas celebran la misa con tal prisa y mutilando tanto los ritos que los mismos paganos quedarían escandalizados. Ver celebrar así el santo sacrificio es perder la fe. Poco tiempo después se desata en su diócesis una terrible epidemia que San Alfonso había profetizado 2 años antes. Se morirían por millares. El santo, para ayudar a las víctimas, vendió todo lo que tenía, y la Santa Sede lo autoriza a usar fondos de la diócesis y contrae grandes deudas. Sus esfuerzos por reformar la moralidad pública le trajo numerosos enemigos que lo amenazaron de muerte. Solía decir: cada obispo está obligado a velar por su propia diócesis. Cuando los que infringen la ley se vean en desgracia, arrojados de todas partes, sin techo y sin medios de subsistencia, entrarán en razón y abandonarán su vida de pecado. En junio de 1767 sufre un terrible ataque de reumatismo que casi lo lleva a la muerte. Al terminar de celebrar la misa el 21 de septiembre de 1774, San Alfonso se desmayó y quedó inconsciente por 24 horas. Cuando regresó en sí, dijo a los presentes: fui a asistir al Papa que acababa de morir. El Papa Clemente XIV murió el 22 de septiembre de 1774. En 1775, San Alfonso pidió a Pío VI que se le permitiera renunciar al gobierno de su sede. El Papa le concedió, teniendo en cuenta su enfermedad. San Alfonso se retiró ciego y sordo. Fue a pedir hospitalidad a sus hijos espirituales en Nocera, cerca de Nápoles, pensando así acabar tranquilamente sus días. En 1777 los redentoristas son atacados de nuevo. El santo sufre con paciencia muchas humillaciones a causa de la traición de Monseñor Testa, que era capellán del rey. El santo se vio excluido de la congregación que había fundado. Dios le reservaba una prueba aún más dura. Entre 1784 y 1785, el santo atraviesa por un terrible periodo de noche oscura del alma. Sufre tentaciones sobre su fe y sus virtudes. Se ve abrumado por sus escrúpulos, temores y alucinaciones diabólicas. Esto le duró 18 meses, con intervalos de luz y reposo. A esto le siguió un periodo de éxtasis, profecías y milagros. Sus últimos 12 años de vida se dedicó a escribir, aumentando así sus obras ascéticas y teológicas. Sus más conocidos libros son La práctica de amar a Jesucristo, La preparación para la muerte y Las glorias de María.
La teología moralis fue una palabra que influyó en la formación del clero hasta hace pocos años. El santo murió en 2 meses antes de cumplir 91 años, la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1787. El Papa Pío VI en 1796 decretó la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María Ligorio. La beatificación se da en 1816. Fue canonizado en 1839. En 1871 fue declarado doctor de la Iglesia y propuesto como patrono de los confesores y de los teólogos de moral. Alabado y siempre amado sea mi amado Señor Jesús en todos sus santos.